Abran por favor sus Biblias al libro, el primer libro de la palabra de Dios, Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y seguimos en nuestra serie que comenzamos en mayo, algo por ahí, llamada Principios. Principio, si ven aquí en la pantalla, tiene algo en hebreo. ¿Sabían que en la idioma hebrea no se lee de la izquierda a la derecha, se lee de la derecha a la izquierda? Entonces aquí eso significa en el principio, que en hebreo se dice Bereshit. Entonces estamos en Génesis capítulo 21 hoy. Vamos a estar mirando versículos 22 a 34. 22 a 34 de capítulo 21. Cuando lo encuentren digan amén, por favor. Ok. Una pregunta. Bueno, una pregunta no. Yo en la primavera planté unos chiles. ¿Quién plantó unos chiles o algo durante la primavera? Ustedes que tuvieron la ventana o que tienen tierra donde pueden plantar. Tenemos ya como 3 años plantando desde que comenzó la pandemia. Ya no sé si es pandemia, pero desde que comenzó COVID, cuando estábamos encerrados, cuando primero de 2020, algo así por ahí, ¿verdad? Estábamos encerrados en la casa y yo y mi señora dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pero me acuerdo cuando cerraron las puertas muchas de las iglesias, y nuestra iglesia cerró por 2 meses. Y lo que comenzamos a hacer, comenzamos a comprar plantar flores, y hemos estado plantando flores desde esos días. Y ahora lo que hago es, durante la primavera, ya como marzo, abril, comienzo a plantar unos chiles, unos tomates. Este año pasado no tuve mucho éxito con los tomates. Pero muchas veces, ¿qué es lo que se dura tiempo para que salga? No en la primavera o en mayo. ¿Qué es lo que se dura mucho tiempo? Vamos a decir como en el otoño, para que dé luz al día, unas plantas. Porque unas plantas crecen de volada, ¿verdad? Pero otras plantas duran más tiempo. Lo que se tomó más tiempo para mí eran los tomates. Entonces yo invertí, mi señora también, ella nomás le echa agua. Entonces yo soy el que planto, hago toda la obra. Pero muchas veces plantamos cosas, ¿verdad? Para invertir. ¿Y qué es lo que le invertimos a una planta para que no se muera? Tiempo, eso es bien importante. Eso es bien importante. Le echamos agua, ¿verdad? Le echamos tierra buena, amor. Abono. ¿Cómo? Fertilizante, abono. Fertilizante, sí. Pero también, ¿sabes lo? ¿Quién ora por sus plantas para que no se mueran? Yo oro por mis plantas. Yo oro por mis plantas. Entonces muchas veces cuando plantamos algo, no nomás lo enterramos y lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nomás lo enterramos y nunca regresamos? Se va a morir. Entonces hay que invertir en esa planta, ya sea fertilizante, amor, oración, agua. Pero también invertimos en cosas en nuestras vidas. ¿Quién ha ahorrado dinero para algo en sus vidas? Para comprar un carro, para los juguetes, bueno, para ayudarle a Santa Claus con los juguetes. ¿Quién ha invertido dinero, ha ahorrado dinero para algo en sus vidas? Levante sus manos. Porque es difícil, ¿verdad? Comprar algo así nomás al cash. Yo me acuerdo, yo trabajaba por una tienda, por una compañía de casas de empeño. Yo trabajaba en casas de empeño por casi 20 años. Y teníamos un sistema que se llamaba layaway, que es para apartar. Y de hecho, todavía cada cuando voy a las casas de empeño, porque está en mi sangre, y pongo algo en layaway, puedes encontrar cosas buenas, baratas. Pero una vez hay que invertir y ahorrar dinero para comprar lo que se necesita, lo que se requiere, lo que es importante.
Entonces, estamos hablando de invertir. Lo que he titulado el mensaje de hoy es esto: plantar tu fe en Dios produce una inversión de fruto en el reino eterno de Dios. Plantar tu fe en Dios produce una inversión de fruto o fruta en el reino eterno de Dios. Y también lo tengo en inglés. Planting your faith in God yields an investment of fruit in God's eternal kingdom. ¿Sabían que cuando ustedes tienen fe, están invirtiendo en el futuro? ¿Sabían que cuando están viviendo sus vidas llenas de fe para Dios, están invirtiendo en cosas del cielo, están invirtiendo en cosas de Dios? No sé si sabían eso. Pero cuando plantan su fe en Dios, en un sentido, estamos apartando, estamos sembrando, estamos invirtiendo en cosas que nunca vamos a ver en esta vida. Y de eso se trata este mensaje. Hemos mirado y estamos mirando la vida de Abraham. La vida de Abraham que comenzó como en capítulo 12, donde Dios lo llamó del Ur de los Caldeos, en la tierra donde él adoraba bastantes ídolos. No era Abraham que escogió a Dios. Dios escogió a Abraham. Le abrió los ojos y le dijo: Abraham, vete de tu tierra, deja tus parientes, deja tu familia, deja lo que te está deteniendo, lo que te está atando a esos dioses que no sirven, y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Y se va a la tierra de Canaán. Pero se lleva a Lot, se lleva a su padre. Ya después de tiempo, ellos ya no están en el cuadro. Y hemos mirado los bajos y los altos de Abraham. En capítulo 12 miramos que hay un hambre en la tierra de Abraham. En estos días todavía se llama Abraham y Sarai. Y sabemos que en estos tiempos del capítulo 12 Sarai estaba estéril. No podía tener niños. Y hay un hambre, y lo que se tienen que acordar de Abraham, que él era bien rico. Él tenía ganado, él tenía sirvientes, él tenía pastores, él tenía dinero, tenía una fortuna grande. Pero lo que vamos a ver, Dios va a seguir añadiéndole más y más porque lo está bendiciendo. Pero como miramos y hemos estado, Abraham también no es perfecto. Y en Génesis capítulo 2 se van a Egipto porque hay un hambre en la tierra de Canaán. No oran a Dios, no busca a Dios y se va sin pedirle a Dios si se tiene que ir. Y le dice a su señora: oye, vieja, tú estás bien guapa. Vieja, lo que yo conozco a esos egipcios. Lo que van a hacer cuando te miren, van a querer matarme. Entonces dile que yo soy tu hermano, que tú eres mi hermana, porque yo ya los conozco. ¿Ok? Pero Dios sabe la verdad. Faraón, el rey de Egipto, tomó a Sarai casi como su esposa. Dios no se le aparece al faraón, pero comienza a plagarlo, le comienza a dar plagas. Y el faraón no sé cómo se da cuenta, aparte de que fue plagado, y se confronta con Abraham. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me habías dicho que era tu señora, tu esposa, la Sarai? Vete de aquí, yo sé que te di todo eso, pero llévatelo. Se va de allí, ese es un bajo para Abraham. Regresa a la tierra donde Dios le ha dicho, y ahí con su sobrino Lot tienen bastante y se dividen porque no hay suficiente tierra ahí para sostenerlos. Lot se va para allá y Abraham se queda allí. Sabemos que en capítulo 14 hay una guerra y lo que pasa es que Lot se va a vivir en Sodoma, y cuando hay esa guerra los reyes conquistan esa tierra, incluyendo a todos los que habitan ahí, y se llevan a Lot. Abraham se da cuenta, le dicen: ay, se llevaron a tu sobrino. Y Abraham va y lo rescata. Se trae para atrás, no nomás el ganado, la fortuna, se trae para atrás la gente y se trae a Lot. Y en ese mismo capítulo miramos a dos reyes, el rey de Sodoma y el rey de Salem. Jerusalén se escucha, pero el rey de Salem, y no sabemos quién es este rey Melquisedec,
hay mucha especulación que quizás este es el rey preencarnado Jesucristo. Y ahí Melquisedec bendice a Abraham. Y luego seguimos adelante, eso es un alto para Abraham. Y ahí Dios Todopoderoso le dice a Abraham, te voy a bendecir tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y hace un pacto con Abraham diciéndole que voy a hacer un pacto contigo, un contrato, y un pacto que tú no puedes cumplir. Entonces yo voy a hacer toda la obra aquí. Yo voy a pasar por medio de las mitades de los animales, así como se hacían los pactos. No era una pluma y un papel y un contrato que era imprimido en una computadora. Ellos no tenían eso. Lo que hacían en esos días, un pacto en los tiempos de esos ancianos mesopotámicos, cortaban los animales en mitad. Ponían una mitad acá, otra mitad acá. Y los dos caminaban por medio del camino de las mitades que están cortadas. Pero como Abraham era un hombre, nunca podía haber cumplido, porque miramos la historia de Israel, siempre se desvía. Dios cumplió su palabra, hizo el pacto y siguieron adelante, y seguimos mirando que Sarai y Abraham no podían tener hijos, y otra vez otro bajo en la vida de Abraham y Sarai. Permiten a Agar, una sirviente que se trajeron de Egipto, tener hijo con Abraham, y tienen un hijo que se llama Ismael. En el 17 hacen otro pacto y es la circuncisión, donde cada 8 días cuando nace un niño hacen la circuncisión. En capítulo 18 miramos los 3 que vienen del cielo. Son 3 visitantes, 2 son ángeles y otro es el Señor. Otra vez, quizás esta apariencia es la apariencia preencarnada de Cristo. Y van y visitan a Sara y a Abraham. Y ahí van a visitar a Sodoma y Gomorra, porque han escuchado que Sodoma y Gomorra está llena de maldad, que van a ver con sus propios ojos. Pero antes de llegar a Sodoma y Gomorra, paran ahí con Abraham y Sarai. Y le dicen que el año que viene, en estos días, tu señora va a tener un hijo. ¿Se acuerdan que Sarai se ríe por incredulidad? Y luego, antes de irse a Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Pero no importa. Esta cosa no quiere trabajar. Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Destruye a la esposa de Lot. Lot se va a unas cuevas con sus hijas y ahí lo violan. Eso es un bajo feo de la vida de Lot, porque él estaba comprometiéndose, viviendo en Sodoma, pero se trae esa maldad con él allí. Pues se acuerdan, en Sodoma él quería ofrecer a sus hijas a los hombres que querían violar a los ángeles. Entonces él creó a estas hijas igual, y en esas cuevas lo emborrachan y se aprovechan de él, porque ellas piensan que ya no va a haber seres humanos, y para repopular la tierra hacen esto, y ahí sale 2 naciones. Luego hoy vamos a hablar otra vez de Abimelech, Abraham y Abimelech. En Génesis 20, de nuevo, otra vez, Abraham hace lo mismo que había hecho en Egipto. Y Abimelech dice, ¿por qué me mentiste que me dijiste que era tu hermana? Y sí era media hermana de Abraham, porque Abraham dice en Génesis 20, sí es mi media hermana porque es hija de mi padre, pero de otra madre. Entonces mitad, pero lo hizo con el sentido para engañar, otro bajo de la vida de Abraham. Entonces, los cristianos no son perfectos. El Abraham que ustedes o que nosotros hemos leído, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo, todos estos hombres no son perfectos. Y hemos mirado eso. Y la última vez, miramos que Abraham tuvo su hijo Isaac. Finalmente, después de 25 años, la promesa de Dios se va dando a luz del día. Hoy vamos a mirar otra vez a este rey llamado Abimelech. Vamos a comenzar con versículos 22
Y verdad número 1 que vamos a mirar de 22 a 32 es esto: plantar tu fe en Dios se ve en acción. Porque muchas veces dicen la gente, los cristianos, yo tengo fe, yo vivo en fe, yo vivo con fe, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe que Dios va a obrar en mi vida. Pero muchas veces se quedan sentaditos los cristianitos, las cristianitas, y no hacen nada. En Santiago, cuando tengan oportunidad, lean el libro de Santiago. El libro de Santiago habla de la fe en acción. Pero aquí otra vez vamos a mirar que plantar tu fe en Dios se ve en acción. No puedes ser cristiano sentado nomás los domingos. No podemos hacer cristianos sentados nomás los miércoles a la noche. No podemos ser cristianos no abriendo la boca durante la semana, glorificando a Dios con otros. No podemos hacer cristianos. Tiene que ver acción. Y vamos a ver esto, versículos 22 a 32. La palabra de Dios en versículo 22 dice: en aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo, dice Abimelech, que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Entonces aquí el rey Abimelech se le presenta a Abraham pidiéndole, porque ¿qué es lo que dijimos muchas veces cuando miramos a un cristiano que tiene bastantes, que Dios lo ha bendecido, ya sea con cosas, con dinero, con una casa? Todo eso no es malo. Y muchas veces miramos a esa familia cristiana. Dios está con esa persona. Dios está con esa familia. Dios está con ellos, con ellas. Y queremos saber qué es lo que están haciendo. ¿Qué es en Dios lo que están haciendo? Entonces aquí Abimelech, acuérdense que Abraham era un hombre poderoso, y se acuerdan que había conquistado a rescatar a Lot, y había conquistado a 4 reinos, 4 reyes. También era el hombre con que Dios había obrado y había maldecido a Abimelech en la historia de antes, donde le dijo que Sara era su hermana. Entonces Abimelech sabe del Dios de Abraham, y lo que Abimelech quiere que Abraham haga es que no vaya a estar contra él en su vida mientras esté en esta tierra. Acuérdense que Abraham está viviendo en una tierra que no es de él, pero Abimelech lo ha permitido vivir allí. Pero Abimelech también sabe que este hombre es bien poderoso, que el Dios de él lo está bendiciendo bastante, que el Abraham algo tiene. Y Abimelech le está diciendo: ¿sabes qué, Abraham? No quiero que vaya a estar contra mí. Mientras que estés en esta tierra, quiero que tú me juras que no vas a estar contra mí o mi país que te está dando a ti habitación. Abimelech notó esto por la integridad de Abraham, por la bendición evidente en su vida. Abraham tuvo la mayor de todas las bendiciones, la presencia de Dios en su vida. Nosotros tenemos cosas, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos nietos, tenemos nietas. Pero si tienes a Dios en tu vida, tienes la bendición más grande de todo eso. Hijos, hijas, familias, esposas, cónyuges, amistades cercanas. Todo eso es bueno, especialmente si son cristianos. Pero si no tienes a Dios primeramente como tu bendición número 1, no tienes nada. Entonces aquí Abimelech mira esto. El Charles Spurgeon dijo esto: creo que la mayor bendición que Dios le da a un hombre es su propia presencia. Si pudiera elegir entre todas las bendiciones de esta vida,
ciertamente no debería pedir riquezas porque eso no puede traer alivio. Y ciertamente no debería pedir popularidad porque no hay descanso para el hombre en cuyas palabras los hombres esperan constantemente. Y es una tarea difícil que uno tiene que realizar en un caso como ese. Pero debo elegir como mi mayor honor tener a Dios siempre conmigo. Y eso lo dijo el Charles Spurgeon. Y eso es lo que Abimelech mira de Abraham. Mira que este hombre está siendo bendecido bastante. Y si no hago un trato con él, un contrato con él o un pacto diciendo que no me maldice, que no traiga nada contra mí, yo no quiero estar contra él. Debido a que Dios había bendecido tanto a Abraham, él era un hombre de gran riqueza, influencia y poder. Abimelech sabía que era importante tener a Abraham a favor de él y su descendencia. (25) Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua de cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo: no sé en qué pudo haberlo hecho. Me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. ¿Quién ha vivido en México por un tiempo? O quizás han visitado a México. ¿Todavía se encuentran pozos de agua? Sí. ¿Verdad? Hoy tenemos tecnología, ¿verdad? Tenemos tractores, tenemos lo que le decimos tractors en inglés. Tenemos bulldozers, no sé cómo se dice la palabra en español. Pero hoy los pozos se hacen con tecnología, ¿verdad? Agarran un tractor y más escarban, ¿verdad? Y hacen el pozo. Pero si somos como nosotros, tenemos familia, nosotros venimos de la pobreza, de nuestra juventud, pero también no hay tecnología para hacer los pozos. ¿Cómo se hacen los pozos? Pero no nomás un hombre, ¿verdad? Muchas veces se requiere bastantes hombres. Entonces, un pozo en esos tiempos era un recurso grande. Bastante. Un pozo de agua, porque ellos estaban viviendo en el desierto. Los pozos de agua son escasos y valiosos en los países del este. Abraham se cuidó de que se le permitiera el título del pozo para evitar, vamos a ver esto, para evitar disputas en el futuro. Debido a que Canaán no tenía ríos significativos y dependía mucho de la lluvia, un pozo era una propiedad importante y estratégica. Aparentemente Abraham estaba en posesión de un pozo de agua que los sirvientes de Abimelech se habían apoderado. Entonces Abimelech se da cuenta que cuando Abraham se está quejando con él de que sus sirvientes le habían quitado este pozo, Abimelech, sabiendo que el Dios poderoso está con él, dijo: yo no sabía. No me había dado cuenta. Apenas me voy dando cuenta cuando tú me estás diciendo. Entonces, un pozo es como un carro hoy. Si no tienes carro, no puedes ir al trabajo. Si no tienes pozo, en esos días no tienes agua. Si no tienes agua, no puedes beber. Y si no puedes beber, te vas a morir. Entonces, esto era bien importante. Y Abimelech no se había dado cuenta hasta el momento que Abraham le dijo: yo no sé. Y lo último que quiere Abimelech, que actúe el Dios todopoderoso de Abraham. Y le está diciendo la verdad. No sabía el rey Abimelech cuando le dice a Abraham. Entonces aquí lo que está haciendo Abraham, lo vamos a conectar todo después. Porque acuérdense que la palabra de Dios es todopoderosa y eficaz para nuestras vidas hoy.
¿Qué tiene sentido un pozo en el desierto, en el Génesis capítulo 21? ¿Qué tiene sentido eso para nosotros? Vamos a mirar qué tiene todo esto sentido como cristianos para nosotros hoy. Abraham ya ha recibido la promesa de Dios. Acuérdense que antes de este pasaje, Isaac apenas había nacido, ¿se acuerdan? Y después de 25 años, Sara había sido estéril. Habían dudado, habían tenido un hijo con la sirviente Agar de Egipto. Pero después de 2 décadas, de 25 años, Dios cumple en su promesa con Abraham y Sara en el desierto de la vientre de la mujer y bendice. Vamos a ver que lo que está haciendo aquí Abraham, y hemos mirado los bajos y los altos de Abraham. Abraham es un hombre, ser humano como nosotros, y él no es perfecto, pero ha mirado la gracia, ha mirado las bendiciones de Dios, ha mirado la bondad de Dios ahora en su vida, y finalmente está realizando: voy a plantar, voy a obrar en mi vida hoy para ver un retorno después. Entonces, este pozo de agua va a ser importante para mí, para algo, lo que está diciendo aquí Abraham. Versículo 27 dice esto: entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces, si se acuerdan, en los primeros versículos de 20, Abimelech es el que trae ovejas y vacas a Abraham. Aunque Abraham fue el que engañó a Abimelech diciéndole que Sara era su hermana, Abimelech fue el que trajo animales, ganado a Abraham. Ahora es Abraham que está trayendo animales a Abimelech. Entonces, para que no haya conflicto, Abraham ya ha aprendido. Muchos de nosotros aprendemos cuando vivimos una vida mala, pero aprendemos qué no hacer. Equivocaciones en la vida que vivimos nos ayuda después para no hacerlo y no repetirlo. Abraham ha aprendido de sus bajos y de sus altos, y ahora lo que está haciendo, él está siendo gracioso. Entonces él ve que Abimelech está en una posición que, acuérdense que Abimelech trajo a su general con él, Ficol. Y Abimelech es un rey que tiene también allí líderes militares. Y quizás un presidente no actúa solo, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente de China, ellos tienen voces que los guían, ¿verdad? Tienen un gabinete, le dicen. Tienen una mesa de hombres o de voces que guían al líder. Entonces Abimelech quizás tenía voces que le estaban diciendo a él: es un mentiroso Abraham, ese pozo es de nosotros, él no lo hizo. ¿Por qué vas a creer a este hombre que ni es? Es un peregrino en nuestra tierra, no es nativo de esta tierra. ¿Le vas a creer? Quizás le estaban diciendo eso. Entonces Abraham, sabiendo eso, da ganado para agarrar el pozo para atrás. Pero no es suficiente, yo creo, para los que le están hablando en los oídos de Abimelech. Y que yo creo que Abraham reconoce esto. Y fíjense lo que hace Abraham después, 28. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Abraham está reclamando este pozo, no nomás como de él, pero está haciendo un pacto con él, con estas 7 corderas, que son corderas femeninas, que son corderas mujeres, son corderas.
Entonces no era suficiente darle el ganado de vacas y otras cosas. Ahora le está dando 7 corderas para que estén de acuerdo que este pozo lo hizo Abraham. ¿Qué está haciendo? Abraham está reconociendo en su fe que este Dios que me trajo del Ur de los Caldeos, que me trajo de Egipto, que me dio gracia cuando mentí a 2 reyes, que estaba allí, aunque yo dudé que iba a tener un hijo por medio de Sara, Él todavía no me abandonó, como dijo la alabanza. Él ha estado allí. Ahora voy a seguir adelante completamente poniendo mi fe en Él y voy a invertir en mi fe y voy a recibir este pozo porque Él me ha prometido esta tierra y no lo voy a dejar ir porque yo he mirado que este es un Dios fiel y Él me prometió esta tierra de Canaán. Entonces tengo que comenzar a obrar, tengo que estar en acción mi fe y no se está quedando callado. Entonces Abraham finalmente ha reconocido: este es el Dios todopoderoso del universo y ahora tengo que asegurar que el futuro mío, la descendencia que va a ser como las estrellas, voy a tener que plantar mis raíces en esta tierra. Entonces es bien importante para Abraham que él comience a entender que la fe que él tiene no nomás es tener una fe. Tengo una fe que se siente bien. Esa es no la fe. Esa es una fe arrastrada. La fe genuina es una fe, como dice en Santiago, que sale y que ayuda a las viudas, que ayuda a los que no tienen padres y madres, dice Santiago en el libro de Santiago. Una fe que no tiene acción es una fe muerta, dice el libro de Santiago. Ustedes que estaban con nosotros cuando comenzamos en el ministerio, Santiago era el primer libro que comenzamos en un estudio bíblico. Entonces aquí Abraham está apartando este pozo, pero alguien se lo quita y dice: no, mi Dios ya me ha prometido esta tierra. No le voy a decir a este rey, pero tiene que comenzar con algo. Entonces tengo que comenzar con este pozo para poder poner raíces aquí. Las ovejas y vacas probablemente se usaron como sacrificios para hacer o cortar el pacto, como en Génesis 15, 17 a 21. Las 7 corderas fueron regalos especiales de Abraham a Abimelech para mostrar favor y ofrecer alguna compensación por su pérdida de acceso al pozo. Abraham entendía sus propios derechos de propiedad, pero no era codicioso ni avaro. La aceptación de los 7 corderos o las corderas fue el reconocimiento de Abimelech de que Abraham había cavado este pozo y que le pertenecía. ¿Qué tiene que ver un pozo? ¿Qué tiene que ver 7 ovejas, Joel, para mi vida? ¿Por qué estamos aquí escuchando de un pozo de ovejas, de un tracto que hizo un rey Abraham? Vamos a darnos cuenta ahorita. Todo tiene sentido en la palabra de Dios. Versículo 31 a 32. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Beersheba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech y Ficol, el jefe de sus ejércitos, volvieron al país de los filisteos. Entonces aquí lo que quiere la palabra de Dios que miremos es que Abraham todavía está viviendo en un país extranjero que no es de él. Este país pertenece a los filisteos. Pero la cosa es esto, que Dios le ha prometido esta tierra a Abraham. Entonces la verdad número 1 es esta, o era esta: plantar tu fe en Dios se ve en acción. ¿Ven el movimiento que está haciendo Abraham? El movimiento de guardar un pozo, de discutirlo con un rey.
¿Ven lo que está haciendo Abraham? Abraham no se está quedando sentado. Él está en acción y hay un propósito por esto. Entonces, plantar tu fe se ve en acción y vamos a mirar cómo se ve la fe para nosotros. ¿Verdad? Número 2. Tu fe rinde para el reino invisible de Dios. Su propósito, no el tuyo. Tu fe rinde para el reino invisible de Dios. Su propósito, no el tuyo. ¿Sabes que tu fe que tú tienes es para el propósito de Dios? No es para ti. Vamos a mirar cómo esto se mira en la vida de Abraham. Versículos 33. Y antes de comenzar 33, vamos a leerlo. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Si pueden regresar a Génesis 15, por favor. Vamos a leer versículos 12 a 16. Génesis 15, 12 a 16. ¿Se acuerdan del pacto que Dios hace con Abraham donde lo pone a dormir y corta la mitad de los animales y Dios pasa por medio de los animales? Abraham está bien ansioso. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo me vas a dar esto? Yo estoy esperando un niño, pero no me lo has dado. Yo quiero lo que tú me estás diciendo, pero lo quiero ahora. Muchas veces queremos la bendición, pero no queremos en la manera que viene esa bendición. Y aquí Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar lo que tú quieres, pero no va a ser en la manera que tú crees que va a ser. Versículos 12 a 16 en 15 dice: al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Eso es lo que quiero que ustedes vean, que donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿De quién estamos hablando aquí en los 4 siglos que está hablando aquí? Cuando dice en versículo 3, el Señor le dijo: debes de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿De quién está hablando aquí Dios cuando le está dando esa promesa a Abraham? ¿Quién estaba esclavizado por 400 años después? Los hebreos. ¿Y dónde estaban esclavizados? En Egipto. Entonces Dios aquí le ha dicho a Abraham: te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar tu descendencia, pero no va a ser la manera que tú quieres. Por 400 años ellos van a estar esclavizados. Vas a tener que esperar, pero más que eso, nunca mirarás. La promesa que te estoy dando, nunca la verás. Nunca mirarás con tus propios ojos la fruta de la bendición que yo te voy a dar. 4 generaciones, dice aquí en Génesis capítulo 15. 4 generaciones van a tener que esperar estos que están esclavizados hasta que salgan de Egipto con Moisés. Entonces, ¿por qué leo este pasaje? Regresamos a Génesis 21, 33 y 34. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Acabamos de leer de 400 años, ¿verdad? Que serán esclavizados los descendientes de Abraham. Y ya conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés con el faraón salen después.
Les voy a leer un poco del árbol de tamarisco. La única mención en nuestra Biblia de Abraham plantando algo es este versículo. Un árbol de tamarisco es un árbol de crecimiento lento que aumenta solo 1 pulgada por año y tarda cerca de 400 años en crecer hasta su altura máxima. Mira lo que está haciendo aquí Abraham. Está plantando esto, sabiendo que ya lo que le había dicho Dios a él. El árbol de tamarisco. Hay más de 31,000 versículos en la Biblia. 31,000 versículos en la Biblia. Y según Timoteo 3:16 dice, cada uno de estos versículos está compuesto de palabras inspiradas por Dios que son provechosas para nuestra vida. Eso incluirá Génesis 21:33, donde Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor Dios eterno. Hay un propósito para este versículo aquí para nosotros, que Abraham plantó este árbol de tamarisco en un desierto donde casi no crece nada, donde dura y crece 1 pulgada cada año y que no madura hasta los 400 años. Primero, la persona, Abraham, es llamado por Dios y se le da la promesa de tierra, simiente y bendición, como hemos mirado en Génesis 12 y 13. A pesar de su edad y la improbabilidad de que su esposa Sarai dé a luz, encontramos que ella milagrosamente ha dado a luz a un hijo llamado Isaac. Y hay gozo en su familia. Más tarde descubrimos que Abraham hizo un tratado de paz con el rey filisteo Abimelech y obtuvo derechos de agua sobre un pozo. Todo eso tiene lugar en un pueblo llamado Berseba. Geográficamente, Berseba marcó el límite sur de la nación de Israel. Es una tierra seca y monótona ubicada en el desierto de Negev. Su nombre significa 7 pozos. Y se refiere al juramento de testimonio que Abraham y Abimelech declararon y confirmaron con 7 corderas como sacrificio. No hay mucho en Berseba, además de arena y rocas. Y sin embargo, Abraham planta un árbol tamarisco allí. La única mención en nuestra Biblia de Abraham plantando algo. Un árbol de tamarisco es un árbol de crecimiento lento que aumenta solo 1 pulgada por año y tarda cerca de 400 años en crecer hasta su altura máxima. Sus hojas perennes recogen el vapor de agua, de la humedad, del aire durante la noche, y cuando el sol sale, su calor, las gotitas se evaporan y producen un sistema de refrigeración. Es una unidad de aire acondicionado exterior para el calor abrasador del desierto. La exploración adicional sobre el árbol revela que los insectos transforman el jugo del árbol en una sustancia blanca que es dulce para comer. Algunos han llamado esta sustancia maná. Abraham, Berseba, árbol de tamarisco. ¿Qué tiene que ver conmigo, Joel? ¿Por qué Abraham se tomó el tiempo de plantar tal árbol? Podríamos deducir que había mucho que celebrar en la vida de Abraham, por lo que crea un monumento para declarar la provisión de Dios. El árbol representa al Señor, el Dios eterno que ha bendecido con un hijo, un tratado de paz y un suministro de agua. Esa sería una explicación lógica, ¿verdad? Pero cuando lo pones todo junto, when you put it all together, un árbol que tarda casi 400 años en crecer, un árbol que proporciona sombra, aire y sustento, un árbol situado en el desierto, un árbol plantado por Abraham, surge otro pensamiento. ¿Quién viene por el desierto unos 400 años después, necesitando sombra, aire y algo de maná? Los descendientes de Abraham, rescatados de Egipto y dirigidos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, necesitarían todas las cosas que el árbol tamarisco proporcionaría unos 400 años después de haber sido
plantado. Qué manera diferente de leer este versículo. Si bien Abraham pudo haber plantado un árbol tamarisco en Beerseba para celebrar lo que Dios había hecho por él, también pudo haber plantado un árbol tamarisco con el futuro en mente. Aunque nunca encontraría descanso en la vida de Abraham, a su sombra nunca sentiría el frescor de la brisa y nunca comería de su dulce maná, plantó Abraham el árbol. Si bien él no cosecharía el fruto de su trabajo, generaciones más tarde sus parientes sí lo harían. Este versículo ha cambiado la forma que muchos han de ser como padres, matrimonios, en que vivimos nuestros matrimonios, en cómo vivimos nuestras vidas. Queremos estar plantados, queremos plantar árboles de tamariscos en nuestras vidas todos los días. Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Invertir en ellos sin importar si lo vemos, lo que produce en ellos. Proclamar el evangelio sin importar el resultado. Capacitarlos aunque nunca experimentemos del fruto nosotros. Quiero que mi lápida diga, aquí yace, pon tu nombre, Joel Méndez, tal fulano. Aquí yace. Plantó un árbol tamarisco en el Rino. Planté un árbol tamarisco en Texas. Planté un árbol tamarisco para mis hijos. Planté un árbol tamarisco para mi señora, para los que me siguen después. Aunque yo no pueda mirar la fruta de mi fe hoy, lo voy a hacer. Voy a tener una fe que va a obrar. Voy a obrar en esa fe, aunque no mire los resultados y la fruta de mi fe en esta vida. Un verso rentable para cada área de la vida. La plantación de este árbol de larga vida, con su madera dura y sus hojas perennes largas, angostas, iba a ser un tipo de la gracia eterna del Dios fiel del pacto. Fíjese lo que dice 34. Y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Él era un extranjero, era un peregrino. ¿Cuántos de nosotros somos peregrinos como cristianos en este mundo? Todos somos peregrinos en un mundo que no nos pertenece. Abraham estaba en una tierra que no le pertenecía. Él estaba mirando hacia a la tierra prometida del cielo, que un día iba a estar en la presencia de Dios, sabiendo que nunca iba a ver la fruta de su fe en su vida. Pero plantó ese árbol para las generaciones futuras. Isaac, Jacobo, Moisés, eventualmente trayendo a un rescator llamado Jesucristo. Todo resultando por la fe de Abraham. Hebreos 11:1 dice esto. Volteen en sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar unos versículos. Hebreos 11. Vamos a mirar versículo 1. Está en el Nuevo Testamento. Está en los últimos libros del Nuevo Testamento. Como 2 o 3 libros antes de Apocalipsis. Hebreos 11:1 dice esto. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo tengo fe en Dios. ¿Realmente tienes la fe que Dios quiere para ti? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora vamos a leer versículos 8 a 16 en Hebreos 11. Deja yo volteo a Hebreos 11. Hebreos 11, versículos 8 y 16. En este capítulo, el autor de este libro estaba hablando de los héroes de la fe, los patriarcas. Abraham, Moisés, Noé, muchos de los profetas. Y aquí está hablando de la fe. Versículos 8 a 16 está hablando de Abraham en capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe, Abraham,
cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que la había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe. Aquí está hablando de todos los otros héroes. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Qué árbol de tamarisco estás plantando en tu vida para tus hijos? Para tu marido, para tu marida, para tu esposa, para tu familia, para tus amistades que te rodean, por las generaciones que nunca mirarás en tu vida después. Van a poder decir de ti, yo me acuerdo, nunca conocí a mi bisabuelo, pero escuché que era un hombre bien piadoso. Nunca conocí a mi bisabuela, pero escuché que era una mujer piadosa. Y es por ella que hoy todavía tenemos estas generaciones piadosas en nuestras vidas. ¿Cómo estás invirtiendo para el futuro reino de Dios? Hebreos 11, 34, 38. Ahora nos avanzamos un poco en el mismo capítulo 34. Ya después de mencionar todos estos héroes de la fe, estos patriarcas de la fe en el Antiguo Testamento, siguen 34. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Amados, amadas, quizás lo que estás invirtiendo en tu fe hoy no es para ti. Porque todos nosotros estamos conectados a Abraham. Todos nosotros estamos conectados a Isaac, a Jacobo, a Moisés. Versículo 39, 40 dice esto: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Abraham nunca miró o vio el cumplimiento de su promesa. Jacobo tampoco, ni Isaac, ni Moisés. El cumplimiento de esa promesa era Jesucristo. Y ninguno miró esa promesa, pero tuvieron la fe para recibir la promesa y vivieron en fe, sabiendo que nunca iba a cumplirse esa promesa en sus vidas.
Y es por razones de eso que hoy estamos aquí, porque ellos siguieron en su fe para nosotros recibir al Cristo nuestro Señor Jesús. Esto sucedió para que ellos, está hablando aquí los patriarcas, no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Estamos conectados a ellos. Entonces, cuando tú plantas tu fe, muchas veces no estás plantando tu fe en Dios para invertir en tu vida, pero estás plantando tu fe en Dios para invertir en tus hijos, tus familias, tus seres queridos, tus amistades, tu iglesia. Y no puedes estar sentado nomás ahí planeando tu fe. Tienes que estar. Abraham sabía esto y él quería asegurar, este pozo va a ser para mí, no voy a permitir que nada me lo quite. Tú como cristiano debes de obrar para que tengas las cosas prometidas. Si Dios te ha prometido algo, Dios nos ha prometido el Hijo Cristo para nuestras vidas. Dios nos ha prometido que Él nunca nos abandonará. Como dijo la alabanza hace rato. No permitas que el diablo te quite esa bendición que Dios te ha dado. Porque Él dice que tú eres un peregrino a esta tierra, pero tienes que estar aquí. Tienes que sufrir. Tienes como estos patriarcas. Ellos no miraron la luz del día de la promesa, pero tuvieron fe para tener acción. Para en acción vivir su vida de fe. Hay que plantar tu fe en Dios en acción. Y tu fe rinde para el reino invisible de Dios. Su propósito, no el tuyo. Muchos de nosotros estamos pasando pruebas hoy, en este momento, este día. Abraham se quedó en una tierra que no era de él. Después, si siguen leyendo su Biblia, si vamos a seguir leyendo Génesis, vamos a mirar que los filistinos se hacen como algo a un lado de los judíos. Se empalman sobre los judíos, se convierten en enemigos de los judíos. Pero Abraham se quedó allí, sabiendo que Dios lo iba a bendecir. Cristianos, cristianas, hay que quedarnos puestos donde estamos porque Dios nos tiene aquí. Y Dios nos ha dado la bendición de la promesa de Cristo, que muchos de nosotros ya hemos aceptado. Y hay que recordar que somos peregrinos en esta vida. Hay que sufrir. Hay que estar en medio de las pruebas. Hay que estar afligido. Hay que tener enfermedades. Hay que tener gente que fallece en nuestras vidas. Todo por la promesa que tenemos en nuestros corazones llamado Jesucristo. ¿Y qué es la meta de todo esto? Que vamos a ver la tierra prometida de Dios, que es el cielo un día. Entonces les animo que no se desanimen. Aunque no miren con sus ojos la promesa de Cristo hoy, un día vamos a mirar esa promesa con nuestros propios ojos. Abraham hasta este momento ya está mirando, pero no lo miró en esta vida. Si estás afligido, si estás sufriendo, si estás en pruebas, si estás en tormentas, si estás siendo burlados por tu familia, por tu fe, si estás sufriendo, si tienes una enfermedad, no temas. Esta tierra, este mundo es temporal. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la historia de Abraham y Abimelech. ¿Sabían qué tiene sentido esto para nosotros hoy, Señor? Es que hay que plantar nuestra fe en ti. Hay que determinar que quizás no vamos a mirar la fruta de nuestra fe en esta vida. Quizás en la vida después. Quizás esa fruta dará fruto en la vida de nuestros hijos. Quizás nuestra fe dará fruto en los que siguen después de nosotros. Quizás nuestra fe dará fruta en la iglesia donde estamos después. Quizás esa fe no dará fruto hasta que estemos en el reino de Dios en el cielo. Y miraremos cómo nuestra fe fue conectada a la fe de Abraham, a la fe de Isaac,
a la fe de Jacob, a la fe de Moisés, a la fe de David. Todos estamos conectados en fe, todos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos, te pedimos, te clamamos que nuestra fe sea tan grande que podamos plantar un árbol tamarisco en nuestras vidas para poder ver la fruta, quizás no en esta vida, pero en la vida que viene. O quizás que esa fruta se mire en generaciones después y que podamos vivir nuestras vidas así en fe, de la misma manera que Abraham estaba viviendo. Te pedimos que nuestra fe sea así. En el nombre de nuestro rescatador y salvador, nuestro Mesías Jesucristo. Amén y amén. Están despedidos.